Listo. Bueno, vamos a hacer una oración antes de iniciar. Bendito eres tú, Señor nuestro Dios, Rey del universo, que nos santificas con tus mandamientos y que nos permites estudiar, aprender y aplicar las maravillas de tu ley. Te damos gracias, Señor, por ese don que en conjunto con el Ruach HaKodesh, con el Espíritu Santo, nos guían, nos dirigen, nos amonestan y también nos bendicen por mostrarnos el camino hacia ti, hacia Yeshua y hacia la santidad para verte, Señor, en tu segunda venida. Te damos gracias y te pedimos todas estas cosas en Yeshua, nuestro Mesías. Amén. Bueno, la parashá de hoy. Parashá significa porción o sección de la Biblia, de las Escrituras. La Biblia la separaron en partes para estudiarla a través del año. Entonces, esta porción que corresponde al día de hoy, al día de reposo de hoy, se llama Kitetsei en hebreo, que así es como empieza esta sección y significa cuando salgas. Esa es la palabra en español de lo que sería en hebreo Kitetsei. Y está comprendida en Deuteronomio 21:10 al 25:19. Entonces, todos esos capítulos y versículos tienen varios temas dentro. Se los voy a decir. Vamos a leer una porción de las escrituras de esos temas y después vamos a seleccionar uno para indagar en él. El primer tema, que fue el que enseñé la vez pasada cuando me tocó a mí esta misma parashá, es o trata sobre las leyes de las mujeres cautivas. Cuando había guerra y quedaban sobrevivientes de las otras naciones, las mujeres que quedaban así vivas podían ser seleccionadas para que se casaran si querían, no era obligación, obviamente. Y había un proceso que Dios había puesto para que se pudiera dar esa unión marital. Entonces dice Deuteronomio 21 del 10 al 14, no vamos a leerlo todo, pero en esa porción está comprendido, dice: cuando un hombre tome una mujer cautiva en la guerra, debe permitirle un periodo de duelo antes de casarse con ella. No era un abuso como lo quieren hacer el movimiento feminista hoy en día, que quiere ver tintes de opresión en las escrituras, cuando estas leyes lo que procuraban eran la paz, la libertad y la armonía, no solamente entre el propio pueblo, sino con los demás pueblos, porque en la Biblia decía: cuando llegues a una nación, tú le propondrás la paz. Era lo primero que Dios ponía. Y a través de la paz, en ese vínculo de amistad, se podía dar entonces, mira, conoce al Dios de Israel y, o sea, si te llama la atención, si reconoces que Él es el único Dios verdadero, todo eso, la persona podía hacer conversión y ser contado como uno del pueblo. Y aquí hay otra temática, que es cuando entraba en guerra, no, yo no quiero paz, vamos a la guerra, pues en la guerra hay muertes, etcétera, todo esto, pero también hay sobrevivientes. Entonces había una posibilidad de casarse entre un hombre y una mujer aún en esta circunstancia, pero Dios pone no va a ser enseguida. Deja que corra el duelo, espera a ver cómo se siente y después tú también miras a ver y si se da el matrimonio se puede dar, pero hay un proceso de conversión ahí también, que ya lo habíamos enseñado. ¿Se acuerdan que la mujer se tenía que rapar, se tenía que quedar toda limpiecita, hacer una purificación? Y eso también era una simbología como del nuevo nacimiento, de que era como un bebé. Cuando los bebés nacen así sin pelitos, todos peladitos y limpiecitos. Entonces, otro tema que está en la parashá es los derechos del primogénito. Entonces dice que el primogénito, en Deuteronomio 21, del 15 al 17, no lo lean todos, dice que el primogénito tenía derecho a una doble porción de herencia, eso ya se sabía. Y aquí hay una inclusión, incluso si el hijo es de la esposa menos amada o repudiada. O sea, no podía decir: pero es que porque yo me divorcié de ella y ahora estoy con otra, aunque ese es mi hijo primogénito, lo voy a descuidar y ya no le quiero dar a él, sino al de acá. No, Dios dice: así no es, tienes que respetar el derecho de primogenitura y él sigue siendo tu primogénito y deberás proveer para él conforme a lo que dice las escrituras. O sea, no es un proceso de abandono. Correcto, y eso cuando Dios lo dice está hablando de las porciones espirituales.
porque, o sea, en últimas, bueno, incluso las materiales también iban incluidas porque son indivisibles, pero de todas maneras Dios estaba mirando, era el corazón de la persona para llevar, o sea, la primogenitura, cuando se le daban estas cosas y estas provisiones, no era para no, coger herencia y derróchala, como el hijo pródigo. Hombre, muérete ya y dame la herencia, como te vas a morir, dame la plata y yo me la voy a gastar, no. La provisión que se le daba material era para continuar con el legado espiritual, de enseñar la palabra de Dios, de tomar el lugar del Padre y de salvaguardar el resto de la familia, algo así. O sea, era parecido a cuando el Mesías le dice a Juan, bueno, cuídame a mi mamá como si fuera yo, porque ya yo no voy a estar por acá. Algo así, es un alguien que te reemplace en esos deberes, no solamente en los derechos, sino en los deberes que asumía la persona. Entonces, hay otro tema que está en la parashá que trata lo del hijo rebelde o contumaz y rebelde, ¿se acuerdan? Se está en Deuteronomio 21, del 18 al 21, dice que un hijo rebelde y desobediente puede ser llevado ante los ancianos de la ciudad y si es declarado culpable podría ser apedreado. Pero entonces aquí hay que ver en el contexto que es un hijo contumaz y rebelde, exacto, porque uno dice, pero es que es desobediente y es grosero, vamos a apedrearlo, ¿no? Aquí en el contexto bíblico dice si es borracho, si es pendencioso, si anda en ciertas conductas ya que está lesionando a los demás. Exacto, es un hijo, un criminal prácticamente y no escucha palabra, no se arrepiente, ya, porque es que la Biblia es clara, hay pecados de muerte. Y entonces se infiere que esos son los que está cometiendo esta persona y debe incurrir en ese castigo. Hay otro tema que es la maldición del colgado en un madero, que esa tan importante es que es mencionada de nuevo en Gálatas, en el Nuevo Testamento, Brit Hadashah. Está en Deuteronomio 21 del 22 al 23 y habla de que un hombre ejecutado y colgado de un madero, debe ser enterrado el mismo día para no profanar la tierra, porque dice la escritura, maldito de Dios es el colgado en el madero. Y en Gálatas 3:13 dice que el Mesías, que Cristo nos redimió de la ley, haciéndose por nosotros maldición, porque escrito está maldito todo el que es colgado de un madero, y están haciendo referencia a este versículo. Entonces, el Mesías conocía las escrituras, o sea, era evidente, y toda su audiencia siempre había estado estudiando esta parashá también. Y cuando el Mesías hace mención de esto, o el apóstol Pablo, perdón, está recordando que la escritura es íntegra, que es indivisible y que usted no la puede decir. El Antiguo Testamento ya no sirve para nada porque en el Nuevo Pacto están haciendo mención de esto para validar que el Mesías es quien nos redime. Si usted quita lo primero, no tiene pie explicar redención, no tiene pie explicar la obra del Mesías, pero por el contrario la escritura es un solo cuerpo, ¿verdad? Y entonces como tal tiene que estudiarse con reverencia y enseñarse y aprenderse y aplicarse. Otro tema que está aquí es la devolución de los objetos perdidos. Entonces dice en Deuteronomio 22 del 1 al 3 que los objetos que usted se encuentre se deben regresar a su dueño. Obviamente si usted sabe quién es, si no, pues lo tiene hasta que venga a pedirlo y si no, ya es otra cosa. Pero si usted sabe, sí, más o menos, si usted sabe de quién es, y en las escrituras dice, si aún es de tu enemigo, de todas maneras, devuélvele su animal, su sustento, su ropa, etcétera, porque Dios tiene en cuenta esto también. También hay incluso una parte de la temática que es una ley sobre el nido de los pájaros y la supervivencia en Deuteronomio 22, 6 al 7, que dice que no se debe tomar a la madre junto con sus pichones, que se debe dejar ir a uno de los dos. Si vas a servirte de la madre para alimentarte, debes dejar a los pichones vivos para que se sigan reproduciendo, y eso es tan inteligente que al día de hoy están, sí, ¿verdad? Control de natalidad. Sí, no, aquí es al revés, pero mire que pero la misma naturaleza y cuando guardan a los animales, no, que el águila calva está en vía de extinción y es un crimen que usted coja un huevo de esos o que case un
un animal que está en vía de extinción, mire, Dios estaba teniendo en cuenta la preservación de la especie de los animales. Y la Biblia dice, cuánto más los seres humanos, si ustedes valen mucho más que muchos pajaritos. Cuando Dios está hablando de que no vengan a preocuparse de lo que venga el día de mañana, porque Dios les da a todos esos pajaritos de comer todos los días. Y que si nosotros somos más importantes que los pájaros, según Dios, entonces que no nos preocupemos por el sustento, porque Él nos los va a dar dentro del marco de las Escrituras, de que busquemos trabajo, de que busquemos proveer para nuestra familia, etcétera. Está también otro tema, que es la construcción de barandas o rejas en las azoteas. Porque fíjense cómo era, o sea, hasta cosas de arquitectura estaban ahí vislumbradas. En Deuteronomio 22:8 dice que se debería construir unas barandas en el techo de las casas para evitar caídas cuando habían azoteas. Porque no habían, y lo más común era que pasaran accidentes. En cambio, ahí se prevenían esos accidentes con esos límites que eran creados. Y fíjense que de ahí salen enseñanzas hasta espirituales, de que los límites que pone Dios son también para protegernos a nosotros. No son para oprimirnos ni nada, sino que hay, imagínese usted en una azotea y sin baranda y los niños jugando, se cae uno y ya se mató o se lastimó. En cambio, los límites que pone Dios son así porque Él nos considera como niños. No sabemos a veces qué hay detrás de cierto mandamiento, y Dios dice, hombre, no hagas esto, no hagas lo otro, eso te va a guardar a ti. Así se deben ver los mandamientos de Dios. Está otro tema, hay bastantes temas en esta parasha, que es la prohibición de las mezclas. El mezclar está en Deuteronomio 22 del 9 al 11. Y dice que, ejemplo, no se debe mezclar diferentes tipos de semillas juntas, ni arar un buey y un asno al mismo tiempo. Ya ahí de por sí se nota, el buey tiene más fuerza y el asno, yo sé que lo hacen, pero, exacto, pero fíjense, hay uno de los dos, y ese es el yugo, es igual, que tiene más fuerza que el otro, y eso sale torcido y te daña. Exacto. Hay también leyes sobre el matrimonio y la moralidad, en Deuteronomio 24 del 1 al 5, que incluye leyes del divorcio, de acusación de falsa infidelidad, el trato justo a las esposas, o sea, una protección ahí en el matrimonio. Está también la protección de los vulnerables, que por lo menos dice que en Deuteronomio 24 del 14 al 22, que se deben pagar los salarios a tiempo de las personas que estén trabajando bajo su cargo, que no se debe oprimir a los jornaleros, que se debe cuidar a los huérfanos y a las viudas. Hay una provisión para todas las personas que están en debilidad momentánea, ¿verdad? Y uno a veces piensa que no, pero si es uno que está trabajando y le demoran el pago, ¿no? Que no pagamos el 30, se paga y se empieza a demorar ese pago y uno, ay Dios mío, ¿y ahora qué hago? Y me están cobrando aquí y allá. Entonces, así es Dios que nos está diciendo, ojo con las personas que tienes a cargo también. Habla también de leyes de guerra, como las que le comenté ahorita, que propongan la paz primero. Está en Deuteronomio 20 del 1 al 9. Incluyen instrucciones de cómo tratar a los enemigos y las ciudades conquistadas. Y fíjese que al día de hoy, siendo Israel un país mayoritariamente de incrédulos, de que no creen en el Mesías, en Jesús, en Yeshua, con todo y eso, estos son los que más respetan esos derechos y a los que más les caen. Pero es difícil porque, o sea, están en una situación compleja en la que los atacan todos los días les tiran misiles, y cuando ellos van a bombardear, le pedimos a la población civil que se corran un momentico, en 10 minutos vamos a tirar una bomba ahí desde donde nos están tirando misiles. Eso no lo hace ningún país. A mí me tiran de ahí y ¡pum! Enseguida se acabó, el neutralicé, y después aparecieron no sé cuántos. Es su culpa porque usted mezcló civiles en un conflicto de guerra y está atacándome desde un punto en el que usted sabe que va a recibir retaliación, ya. Pero Israel no, y tira unos papelitos por un avión. En 5 minutos vamos a bombardear, por favor desalojen, se van los malos, se va la artillería, y tiraron ahí en un espacio libre. O a veces dejan gente ahí o tiran muertos y ay, los mataron y tal, y falsa publicidad para que vayan ahí y condenen a Israel y se les sumen gente para que los condenen, y a ver si otras naciones les ayudan a atacarlos. Pero desde la Biblia habían concesiones que se respetan al día de hoy. O sea, usted ve eso y es impresionante. Ellos hasta reciben gente del bando contrario y los curan.
Imagínense, habían curado a un man de la ayatola, yo no sé, que se estaba muriendo y le salvaron un cáncer después de que el man había sido uno de los que pensó uno de esos ataques horribles que hicieron hace poco y los manes lo curaron. ¿Quién hace eso? Y les brindan, o sea, les permiten trabajar dentro de sus fronteras, o sea, personas que están en el otro lado que potencialmente pueden ser enemigas, tienen permisos para entrar a trabajar y servirse del bien de la tierra y van y se devuelven y a veces se cuelan los malos y apuñalan gente o salen y estrellan gente en los carros y con todo y eso siguen abriendo sus puertas y todo. Entonces ahí están esas leyes de guerra y Dios puso esas cosas y por obedecer a estos mandamientos Dios también bendice. Además de que ya había dado su palabra de que nunca iba a abandonar a Israel. Ahora hay otro, y es el último de los temas que aparece ahí, que es la leyes sobre la pureza del campamento. En Deuteronomio 23 del 9 al 14 dice que se deben mantener ciertas normas de limpieza y pureza en el campamento militar. O sea, no importa que, pero porque es militar, no, de todas maneras hay que mantener un orden, porque en medio de ti está el rey. Entonces, de todos esos temas, vamos a escoger el de la protección de los vulnerables. Vamos a ver unos cuantos versículos y vamos a también a tratar de entender mejor esto, porque también hay veces que se enreda el tema político y entonces también desvirtúan lo que está diciendo Dios y se aprovechan de gente incauta y los tratan de manipular con la misma escritura. Pero mire lo que dice la Biblia, vamos a ver. Sobre la protección de los vulnerables, busquen Deuteronomio 10, 18. Y alguien que me lo lea, por favor. Que hace justicia al huérfano y a la viuda, que ama también al extranjero, dándole pan y vestido. Está hablando de Dios, que hace eso y ama a estas personas. Porque acuérdense que hay una parte donde dice que nos compadezcamos de los huérfanos, de los extranjeros, porque extranjeros fuimos en tierra de Egipto. Entonces Dios nos dice, ustedes estuvieron en un ambiente que posiblemente era hostil, que los trataban mal, pero hay que ver en qué calidad entraron, ¿verdad? Cuando Israel entró a Egipto, ¿cómo entró? Legal o ilegalmente. Ellos entraron y pidieron permiso y entraron en caravana. Y acuérdese que negociaron y les dejaron una buena tierra. No sé si recuerdan. Y todo eso fue en virtud de una persona que entró robada, que prácticamente que fue José, ¿se acuerdan? El que tenía los sueños. Y gracias a él que entró como esclavo, imagínense, lo trataron en esclavitud en Egipto y Dios lo elevó a ser el segundo al mando de Egipto y Dios salvó al pueblo de Egipto y a las naciones alrededor de un hambre grandísima gracias a esta persona José. Y gracias a él entraron su familia y prácticamente 70 personas, dice las escrituras más o menos, su papá, sus hermanos y las esposas, los hijos, los siervos y los animales entraron en Egipto y les dieron una parte en la tierra que era Goshen, me parece, que era bien bonita. Y allí ellos empezaron a florecer con la bendición de Dios. Y después acuérdense que dice la Biblia que se levantó otro faraón que no conocía a José ni a su Dios y empezó a ver con preocupación que ellos se multiplicaban, pero no se acordó que si no fuera por el José no existiría Egipto. Ya, porque incluso José les había comprado casi toda la tierra de Egipto cuando ellos la hipotecaban prácticamente por comida que no hubiera existido si no hubiera sido por la sabiduría que Dios depositó en José. Entonces, en virtud de esto, el pueblo de Dios tenía su derecho de estar ahí, ¿verdad? Pero llegó otro faraón que desconoció todas estas cosas y empezó a oprimir al pueblo. Y entonces Dios dice que tengamos en cuenta eso, pero hay que tener en cuenta el panorama completo porque por lo menos aquí en Estados Unidos una cosa son los inmigrantes, que a veces los quieren confundir con los inmigrantes ilegales, ¿ya? Un inmigrante es una persona que hace sus papeles y entra en regla con todo a disposición para que no, yo vengo aquí a trabajar, no tengo trabajo en mi país, están haciendo mal y no sé qué, y tengo estos conocimientos, no tengo ningún problema con la justicia, soy una persona que tengo estos conocimientos, estudié, hice y estoy dispuesto a ¿cómo es? A ser parte de este país y a florecer aquí. Bienvenido.
entre sus papeles, sus documentos en regla y ya sabemos quién es usted y qué viene a hacer acá. Pero si se te meten por la reja de atrás y ya cuando vienes a ver tienes una cantidad de gente que no, aquí vinimos a vivir y qué vas a hacer, a lo que sea, qué tal cosa. Eso es otra cosa, porque la escritura que dice, ¿por dónde entran las personas? Por la puerta. El que no entra por la puerta es ladrón y salteador, dice las escrituras. Entonces los que se vuelan las cercas, los límites, no tienen esa condición que Dios está diciendo acá, de extranjeros, porque de hecho las escrituras cuando hablan de extranjeros es ger, y entonces en las escrituras y en el Talmud hay diferentes tipos de ger, gertoshav, ahora se me olvidan los nombres, después los buscaré y se los digo. Está el extranjero de la justicia. ¿Se acuerda cuando hablan de Cornelio? Ahí búscamelo en Hechos 10:1, ahí empieza. Y alguien que lo lea en voz alta para que veamos esto. Y este tipo de extranjero, mire que hasta pagaba, o sea, vamos a decir impuestos que eran los del templo y todo eso, los diezmos, que no, o sea, no tenía por qué dar todavía porque todavía no había oficializado su conversión. ¿Es Hechos 10 o Hechos 15? Hechos 10. 10:1, léelo por favor, hermano o hermana, en voz alta. Sí, duro. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la corte itálica, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa. Hacía muchísimas limosnas, ofrendas al pueblo y oraba continuamente a Dios. Otra más. Hacia las 3 de la tarde. Bueno, hasta ahí viene la visión, ¿verdad? Gracias, hermana. Fíjese que estaba diciendo que era piadoso y temeroso de Dios. Ger Hatzedek, creo que era el extranjero de la justicia. Y dice que era piadoso y temeroso de Dios y daba limosnas y, ¿cómo es que se llama? Y oraba en el templo y todo. Continuamente, exacto. Y tan es así que no solamente a los ojos de los hombres era prácticamente asimilado y nada más le faltaba hacer el último paso, era circuncidarse, hacer purificación y hacer un sacrificio en el templo, pero ya Dios lo consideraba uno del pueblo porque Dios mismo le manda una visión y le dice, ve a buscar al apóstol Pedro, él está ubicado acá donde Simón el curtidor, y entonces ve y dile que yo te mandé a él, que él tiene un mensaje para ti. Y es Dios el que manda a decirle para que lo confirmara como parte del pueblo de Dios, ¿verdad? Pero ese era un extranjero de la justicia y entonces en el Talmud los definían. O sea que hay varios pasos donde este es amigable, pero todavía no tiene la misma religión de nosotros. Este le está llamando la atención y empezó a estudiar. Este ya tiene la misma religión y entonces a este le falta nada más circuncidar, algo así. Entonces eso era lo que estaba diciendo la Biblia del extranjero. Una persona que estaba recién llegada al país y que necesitaba apoyo. Entonces, cuando está Deuteronomio 10:18 hablando, nos está hablando de cómo es Dios con estas personas. Él dice, Dios hace justicia al huérfano y a la viuda. Usted sabe que aquí uno es un huérfano y lo ves pidiendo en la calle y a las autoridades no les importa. O sea, eso era que lo hubieran quitado porque su hijo está allá. Es que él no es de nadie. Bueno, venga para acá y vamos a buscarle un hogar, pero ahora mejor dicho, peligroso. A la viuda Dios tenía provisiones para ella que le daban, ¿se acuerda la mujer viuda que dio el talento y que el mismo Mesías dijo, miren, esta mujer dio más que todos ustedes porque ella dio lo que le dan de provisión para el mes, lo entregó enseguida aquí, o sea, ella dio todo. Y la gente se maravillaba y eso significa que ella tenía una mensualidad de parte del templo, que el arquitecto y constructor era Dios, que le dio los planos a Moisés, y Dios decía, todas las viudas me vienen aquí a comer con esta plata, denle la plata, y eso salía de los diezmos de toda la gente. O sea, el diezmo no hay que satanizarlo, hay que satanizar a los pastores que se roban todo eso y que lo utilizan mal. Pero la Biblia sí dice que era para la viuda, para el huérfano y para el necesitado de la comunidad.
y la obra, exacto, sostenimiento de eso, y a la gente que enseña, que se dedica a esto, que no tiene otra labor, es como un profesor. Si usted valora a los profesores, que los debe valorar porque hacen un trabajo de educar a nuestros hijos bien y todo eso, los profesores de antiguo, los nuevos ahora, Dios tenga misericordia de cuál le toca a uno, pero sí, cuanto más una persona que dedica su vida a estudiar la palabra, a educarnos a todos nosotros y a nuestros hijos y a guiarnos, eso es complicado, no es fácil. Pero bueno, busquen Salmo 82, 3 al 4. Y mire lo que está diciéndonos Dios. Dice, defiendan al débil y al huérfano. Nuevamente, al débil, cualquier persona que esté en debilidad. Por eso es que a Dios le dio tanta rabia lo de Amán, ¿se acuerdan? Porque atacaba por la retaguardia a los débiles y a los niños y a las mujeres. 82 del 3 al 4. Es que estoy leyendo el... Espérate y lo leo todo para que no haya... Léelo tú ahí, hermano, mientras voy buscando acá en la Biblia. Del 3 al 4. Sí, léelo, por favor. Defender al débil y al huérfano, hacer justicia al afligido y al menesteroso. Librad al afligido y al necesitado, libradlo de mano de los impíos. Amén. Entonces, fíjese, nuevamente dice, hagan justicia, que o sea, es algo supremamente importante y aquí no le prestan atención por la corrupción que hay y hacen ver a la justicia mal por los corruptos. Pero la justicia es necesaria, es fundamental para tener paz. Y después diga, hay justicia para el afligido y para el menesteroso. Pero mire lo que dice, libren al afligido y al necesitado, líbrenlo de la mano de los impíos. Es que usted tampoco puede ver que estén matando a alguien allá y usted no vaya a ayudar, o hey, ¿qué pasa? Y llame a la policía y involúcrese. O que estén tratando de hacerle algo a una mujer, algo, y ustedes no se meten. La escritura dice que Dios te demandará eso. El que sabe hacer el bien y no lo hace, le es contado como pecado. Usted no puede, no, yo no me meto en eso porque no sé qué. Tiene que ayudar. O sea, es como si usted póngase en el lugar de la persona que no, que le están pegando a su mamá allá y hay un poco de manes grandes allá y nadie se mete a ayudarla. Muy particulares que no se dan mucho, gracias a Dios, ahora más, pero guerras, cosas así muy que no te da tiempo para gestionar la documentación. Como el caso de Venezuela, muchos salieron para poder escaparse por Cuba, que se van en una balsa a llegar. En ese caso, entra algún tipo de... Esa concesión las hacen los países si ellos desean, porque es que a través de eso también hay movimientos que están hechos para desestabilizar a los países, ¿sí me entiendes? Ejemplo, en Estados Unidos están matando una cantidad de gente, pero es con un sentido específico y los están financiando, o sea, no vayas a creer que son las verdaderas personas que salieron de un conflicto y entonces vienen acá necesitados y están ahí todos reventados y ayúdenme porque esos ni siquiera tienen fuerza para caminarse todo lo que caminan. A estos manes los traen hasta México o hasta donde sea, hacen un combo de personas y cuando tú los ves entrando, que los filman en Estados Unidos por lo menos, y aquí ha pasado también, aquí entran es delincuentes ilegales, estoy hablando, porque tú puedes llegar solicitando asilo, que es diferente, me está persiguiendo, eso es distinto y eso es una entrada legal que tú tienes que puedes solicitar y ellos si tienen la posibilidad te ayudan también ya, porque es que tú tampoco puedes forzar a un país que está, digamos, o sea, en tu casa, no, pero es que ya yo tengo 3 niños, no, pero es que tienes que recibirme a estos 6 niños enfermos y tú cuídalos ya, no puedo, ¿no? Si puede ya es otra cosa, ¿sí me entiendes? Pero entonces eso son procesos y entradas legales, o sea, cuando hay un proceso de esos que tú mencionas, por lo general son lo que mencioné ahorita, o sea, son asilo político, me están buscando para matarme, por favor recíbeme y allá vemos, yo soy una persona valiosa que me están persiguiendo por X o Y cosas y ellos te reciben o dicen, bueno, el trámite es así, vamos a revisar su caso porque es que puede ser mentira también ya.
en la guerra todo se vale y allá les meten gente que van y, o sea, antes no pasaba eso, pero en Estados Unidos ahora estás viendo más acuchillamientos, más explosiones de personas, y eso se debe a que ellos han entrado con personas infiltradas y que han regado eso, lo diseminan y terminan siendo los mismos hijos de los americanos los que, ¡pum! Entonces, ¿cómo es? O sea, Dios da sabiduría y discernimiento para eso también, porque es como, ay no, dice probar los espíritus si son de Dios en el caso de los ángeles y tal. Si no confiesan que Jesucristo vino en carne, es del anticristo. Y claro, porque si no, Dios, no, pero es que recíbeme a este ángel que viene de parte de nuestro Señor. Amén, amén y tal. Y cuando viene está enseñando cualquier tipo de locura o cosa aberrante y uno dice, yérgale, ¿por qué? Y tal, porque no probaste ni hiciste el proceso. Tú no puedes recibir, no, sí, ven, entra ya. Hay un proceso para todo, incluso en situaciones de esas que tú mencionas, y obviamente que va a tener tiempos más cortos si es que verá lo que está ocurriendo. Porque nadie me va a decir, no, es que hay una guerra ahora mismo en Ecuador, aunque usted no lo sepa, con Perú, y yo soy un refugiado, recíbame tal. Si no hay ni siquiera guerra, usted es un mentiroso, váyase. Ya. O está ocurriendo algo realmente, yo soy un ucraniano y es así. O sea, embustero y tal, y le está quitando el puesto, a alguien que sí está necesitando. Es como aquí que hacen, no, que yo voy a estudiar y tal, sí, entra como negritudes y tal, y es así como David. Yo soy de albino, se va a tocar decir que es albino, y le está quitando un puesto que fue destinado para una persona. Exacto, entonces, o sea, eso está dentro de los países, dentro de su discreción, pero sí hay esos caminos y vías legales. Pero aquí por eso es que las escrituras dicen que uno tiene que discernir para poder hacer justicia. Y la justicia implica eso, que si alguien está en necesidad y tú puedes ayudarlo, bienvenido, venga. Pero si alguien no está en necesidad y quiere hacerse pasar por uno que sí, quitarle el puesto a otro, tú tienes que decirle que no. Y ahí se acaba esa situación. Ahora miren, busquen Isaías 1:17. Avíseme cuando lo tengan, Isaías 1:17. Ya lo tenemos. Señor. Dale. Entonces dice así, Isaías 1:17, aprendan a hacer el bien. O sea, este es un ejercicio también que usted tiene que estudiar y que hacer. Eso no es, no, yo soy bondadoso de corazón, eso es mentira. Tiene que aprender mirando a la persona de Jesucristo, que es el único bueno porque es Dios hecho hombre. Y en ese mirar y estudiar, imitarlo. Y ya, entonces aprendan a hacer el bien, mire, busque la justicia, búsquela. ¿Qué dice después? Reprendan al opresor, es que uno no se puede quedar callado. Ahora con tanta mentira, ay, pero es que si usted habla de Israel, entonces los satanizan, hombre, que los satanicen diciendo la verdad para que cuando salga revelado se van a dar cuenta que usted era el que estaba en lo cierto y no ellos. Ya. Pero no, es que me da pena, es que no sé qué, no, señor, usted está diciendo una situación que no es así. Reconsidere y si no, que usted es un no sé qué, hombre, tal. Más adelante vamos a ver y ya. Y Dios sacará eso a la luz. Pero dice, reprendan al opresor, defiendan al huérfano nuevamente, aboguen por la viuda, no la dejen tirada. Consideren a su hermana, a su mamá, ni Dios lo quiera, se quedó sola y ayúdenla. Y eso es el amor al prójimo. Dice, amar al prójimo como a ti mismo. Yo quiero que a mi mamá, yo la quiero cuidar siempre. Si yo no pudiera, ayúdenme ustedes. Y si ustedes necesitan, yo la cuido la suya o la ayudo en lo que pueda, algo así. Pues dice Proverbios 31 del 8 al 9. Mire esto. 31 del 8 al 9. Avísenme cuando todos lo tengan. Vamos a esperar un poquito. Proverbios 31, 8 al 9. Dice así, abre tu boca por el mudo
en el juicio de todos los desvalidos. Mire eso. Abre tu boca, juzga con justicia y defiende la causa del pobre y el menesteroso. O sea, aquí Dios está considerando a todos, incluso a los mudos que no pueden valerse por sí mismos delante de un juicio. Ahí, ayúdalos a ellos también. Ahora busquen Zacarías 7 del 9 al 10. Sí, 7, 9 al 10. Ya lo tenemos. Dice, así ha dicho Adonai de los ejércitos, juzguen conforme a la verdad y hagan misericordia y piedad cada cual con su hermano. No opriman a la viuda, al huérfano, al extranjero ni al pobre, ni ninguno piense mal en su corazón contra su hermano. Entonces, ¿cuántas veces hemos leído juzgar que se habla tan mal? No, no juzgue, no juzgue, no juzgue, no juzgue. Y sacan de contexto la misma Biblia. Porque acuérdense que lo que está diciendo es que no juzgues hipócritamente. Eso es cuando está hablando de la viga y la paja del ojo. No sé si se acuerdan. Que le dice, oye, ¿por qué juzgas la paja del ojo de tu hermano y no has visto tu propia viga en tu ojo? Saca primero la viga de tu propio ojo para que veas bien y entonces podrás ayudar a tu hermano. Juzguen con justo juicio, es lo que dice las Escrituras. Y para eso ya vamos a leer 2 versículos y damos por terminado este corto estudio. Busquen Deuteronomio 1, 16 al 17. Para que vean lo importante del juicio. Por eso les digo, garantiza la paz, garantiza la convivencia. Deuteronomio 1, 16, 17, sí. ¿Ya lo tenemos? 1, 16 al 17. Dice así, y en aquella ocasión mandaré a vuestros jueces diciendo, oigan los pleitos entre vuestros hermanos y juzguen justamente entre un hombre y su hermano o entre el forastero que está con él. No muestren parcialidad en el juicio. Lo mismo van a oír al pequeño que al grande. No tengan temor del hombre porque el juicio es de Dios. Y el caso que sea muy difícil para ustedes me lo traerán a mí y yo lo oiré. Estaba hablando Moisés. Hoy en día es al Mesías Yeshua cuando ustedes no sepan. Ahora busquen 1 Corintios 6 del 2 al 3. Y después Juan y ya con eso terminamos. 1 Corintios 6 del 2 al 3. Dice así. ¿O no saben que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por ustedes, ¿son acaso indignos para juzgar cosas muy pequeñas? ¿No saben que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más los asuntos de esta vida? Y ya de último busquen Juan 7:24. Juan 7:24. Sí. Y eso lo está diciendo el Mesías Jesús a sus discípulos. No juzguen según las apariencias, sino que juzguen con justo juicio. Entonces, el Mesías nos invita a eso. Nos invita a considerar a la viuda, al huérfano y al necesitado. Y nos invita a que tratemos de aplicar esas leyes para ver la armonía en nuestra vida, en nuestras casas y también en nuestras ciudades y en nuestro propio país. Así que vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor. Bendito Dios, te damos gracias por tu palabra, por tu sabiduría y por lo bueno que eres tú con nosotros, Señor. Te pedimos que nos bendigas, que nos protejas y que nos guardes, Santo Dios, en el nombre de tu Hijo amado Yeshua, nuestro Mesías. Amén.